Gracias por estar en esta sección Contraste de Observatorio en TV UNAM, donde analizaremos el tema de la ley de telecomunicaciones, uno de los asuntos a los que se comprometieron el presidente de la República, los partidos políticos en la firma del Pacto por México. Y para analizar este tema ya están con nosotros las especialistas Irene Levy, presidenta de Observatel y también profesora de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Irene, muchas gracias. Y Aleida Calleja, que encabeza ahora, dirige la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Vamos a ver una cápsula sobre el tema que nos ocupa y regresamos a nuestra conversación. Vamos. Claro que sí. Contraste. El Pacto por México, suscrito entre el presidente de la República y los tres principales partidos políticos del país, establece que se intensificará la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como las telecomunicaciones. Se establece asimismo que se dotará a la Comisión Federal de Competencia de mayores herramientas para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía. Particularmente, se le otorgará la facultad para la participación de monopolios. Asimismo, el Pacto por México define que se van a crear tribunales especializados para aplicar las normas que regulan las actividades de telecomunicaciones. Otro compromiso explícito del Pacto por México es generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida. Para ello, se llevará a la Constitución el derecho al acceso a la banda ancha. Se reforzará la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, y se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones. Como se ve, la reforma en telecomunicaciones concentra buena parte de los compromisos del Pacto por México, y lo que se haga o deje de hacer en esta materia puede ser definitivo para el éxito de los acuerdos suscritos por los actores políticos. ¿Qué esperar de la ley de telecomunicaciones que está por venir? Ese es nuestro tema en Contraste. Irene, Aleida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de TV UNAM, por contribuir con su conocimiento, su experiencia a ampliar los horizontes de comprensión de este tema. Y para ello yo quisiera empezar pues por un diagnóstico breve de cuál es el panorama que hay que cambiar. Ya vimos en la cápsula algunas de las directrices que han establecido los actores políticos, pero ¿cuál es el terreno en el que estamos parados en esta materia actualmente? A ver, digamos, el diagnóstico creo que más o menos compartido es que tanto el sector de las telecomunicaciones como el de la radiodifusión están sumamente concentrados. Y eso significa poca competencia en términos de servicios de telecomunicaciones, servicios caros y además malos, con una calidad bastante cuestionable. Y también en el ámbito de la radio y la televisión es un mercado concentrado, donde dos jugadores concentran poco más del 90% del mercado, más las frecuencias de televisión abierta y otros mercados asociados del audiovisual, que afecta de manera muy fuerte el pluralismo, la diversidad y por lo tanto la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahora, lo que ha estado sucediendo en los últimos años, y es una tendencia mundial, es que ahora tenemos servicios convergentes, es decir, las telecomunicaciones se unen con la radiodifusión y ya no es posible verlos de manera separada como lo tenemos ahora. Pero esa convergencia, que en un momento se vio como la gran oportunidad en el mundo para poder tener mayor pluralismo, mayor diversidad, mayor competencia, en algunos países como en México, sucedió lo contrario, se hizo mucho más fuerte la concentración y eso generó poderes no solamente económicos muy fuertes, sino también poderes políticos que son los llamados poderes fácticos a los que se refiere el famoso Pacto por México. Y digamos, en concreto,
no hay posibilidad de transición o de calidad democrática si no tienes ese pluralismo en la radiodifusión, y no hay posibilidad de generar un mayor desarrollo en las telecomunicaciones, en los servicios que utiliza la gente, como internet, como telefonía u otros más que pueda haber, porque simplemente no existe la competencia, y eso inhibe el desarrollo e inhibe pues todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y otras tantas cosas más, ¿no? Yo agregaría al diagnóstico que comparto con Aleida. Aleida trata muy bien esta parte en el nivel de empresas y cómo está el mercado. Yo me gustaría agregar, para complementar un poquito esto, el tema autoridades y el tema usuarios, ¿no? Desde el punto de vista de autoridades, tenemos una autoridad que es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que revisa la parte regulatoria de telecomunicaciones y radiodifusión. Tienes por el otro lado otra comisión, que es la Federal de Competencia, que ve la parte de concentraciones que mencionaba Aleida. Tienes a la Profeco, que es la encargada de velar por los intereses y los derechos de los usuarios. Y tienes al Ministerio, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que comparte esta suerte de doble ventanilla con la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Este diseño ya demostró que no funciona. Es un diseño en el que se fragmenta la autoridad y por lo tanto el poder para enfrentar este gran interés por parte de las empresas. Para poder ser fuerte y enfrentar estos intereses en favor de los usuarios, porque así tiene que ser, es menester, en mi opinión, modificar el diseño institucional, que es una de las cosas que plantea esta reforma. Hay que modificar el diseño constitucional. El cómo es el quid, porque aquí es cómo lo modificamos. Hacemos un órgano autónomo constitucional o simplemente quitamos la doble ventanilla que comparte la COFETEL con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera. Pero yo creo que hay consenso, y esto es importante destacar los consensos, en que el diseño institucional actual no funciona. Y luego desde la parte de los usuarios, Ciro, Aleida, yo les diría que los usuarios no tenemos suficientes herramientas para hacer valer nuestros derechos. Y hablo de usuarios de telecomunicaciones, pero también de usuarios, y los voy a llamar así, en materia de radiodifusión. No tenemos foro, los medios públicos son débiles, no tienen un marco que los fortalezca, y en materia de telecomunicaciones, los usuarios requerimos herramientas eficaces para que esas multas a las empresas por malos servicios o por mala competencia, en lugar de que se vayan al fisco, termine en el bolsillo de los que finalmente somos los que pagamos el servicio, ¿no? Entonces me parece que en este sentido estas dos partes y la que menciona Aleida en el caso de la industria concentrada podrían dar un diagnóstico muy general del tema. Si me permites agrego algo rápido, porque a esta fragmentación de la que habla Irene, en el ámbito de la radiodifusión, además tienes a Gobernación viendo contenidos. Bueno, y ¿no? hasta Salud, hasta la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Entonces, es decir, a la hora que tú enfrentas a estos grandes poderes, pues tienes una legislación fragmentada, pero el grave problema, y creo que ese es el más fuerte, es que se han convertido en actores tan poderosos que las instituciones o los diseños institucionales que debieran de regularlos son muy débiles frente a ellos. Hemos tenido de sobra declaraciones en este país de el órgano regulador cooptado por los regulados o cooptado por el gobierno, y eso ha tenido, digamos, consecuencias muy graves. Yo distingo una parte de usuarios, pero distingo otra parte del ejercicio de los derechos y de la calidad democrática, ¿no? O sea, no solo son los no solo somos consumidores, es decir, por ejemplo, la concentración en la radio y la televisión ha generado incluso el hecho de que se inhiba el ejercicio de la libertad de expresión de otros actores, porque como solamente existen unos cuantos canales, muchos más no pueden expresarse, como lo mismo sucede con el derecho a la información. Digo, y tenemos sobrados ejemplos de una manipulación informativa o de una agenda informativa sesgada que no refleja el pluralismo ni la realidad tan compleja que tiene este país. Entonces, lo que no puede seguir sucediendo es que tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como de la radiodifusión, donde se utiliza el espectro radioeléctrico, que es un bien del dominio de la nación, decía algún empresario de la televisión que el aire es buen negocio.
en efecto, porque en el aire está el espectro, y ahí es donde corre la radiodifusión y las telecomunicaciones, una parte de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eso que debiera de ser un bien que debiera de beneficiar a todos y debiera de administrarse democráticamente, está siendo utilizado por un muy pequeño grupo en detrimento del ejercicio de derechos, porque en efecto no tenemos herramientas para defendernos por malos servicios, pero mucho menos tenemos herramientas para la defensa de esa libertad de expresión y de esa calidad de la información. Ahí sí tenemos una impunidad tremenda, ¿no? Señalabas los consensos que, digamos, incluso empiezan a formar ya parte del diagnóstico. Yo preguntaría, en el consenso que va a dar lugar a las reformas que estamos aguardando, ¿se asume que ya no deben ir por dos vías separadas el tema de telecomunicaciones y radiodifusión? No. Bueno, yo te voy a decir que creo. Hay consenso en el diagnóstico, pero no hay consenso en las soluciones. Es decir, la problemática creo que todo el mundo la tiene clara, pero donde me parece que va a estar y está la divergencia es en cómo solucionamos esa problemática. Algunos dicen, hay que modificar la Constitución, ¿no? Y vamos a elevar a rango constitucional la COFETEL, que se llamará Instituto de las Telecomunicaciones, y tiene que ser un órgano autónomo constitucional al estilo del IFE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya no funciona que esté atado del Poder Ejecutivo, ¿no? Esta es una de las soluciones que dan, pero otros dicen, no es necesario, ¿no?, abaratar la Constitución y crear un órgano constitucional autónomo. Vamos a seguir manteniendo su estructura y su diseño de desconcentrado, pero vamos a darle más facultades de autonomía. Y este es uno de los ejemplos en los que te digo que hay consenso en la problemática, pero no hay consenso en la definición de las estrategias o de la solución que se le va a dar al problema. Este es uno de tantas opciones que puede haber, y las opciones están ahí. Un poquito va a depender de consensos políticos, desde luego, y de pues, perfiles jurídicos que se quieran manejar, porque cada uno de ellos, Ciro, tiene una serie de consecuencias muy importantes para el sistema jurídico mexicano, ¿no? A ver, sí creo que hay un consenso en el diagnóstico, pero no necesariamente todos lo comparten, ¿no? Me parece que incluso se está manejando, a mi manera de ver, tramposa. Se está haciendo más énfasis en el monopolio de las telecomunicaciones que en el monopolio de la radiodifusión, ¿no? Es decir, sí hay que abrir la competencia en telefonía y en internet y en el mal dicho acceso a la banda ancha, que ahorita explico porque me parece que está mal expresado, más que en la radiodifusión, ¿no? ¿Y por qué ya no puede ser así? Porque en efecto es convergente. Ahora tenemos el triple y el cuádruple play. O sea, tú tienes en una sola plataforma televisión, el servicio de televisión, el servicio de telefonía fija, de telefonía móvil y de internet, ¿no? Eso significa que tú necesitas una regulación que sea capaz de emparejar el piso a todo esto con un órgano regulador con la suficiente capacidad y atribuciones para poner orden en los regulados. El problema está en el cómo, y yo ahorita, si quieres, hablo sobre por qué sí pensamos que tendría que ser un órgano con autonomía constitucional. Muy bien, para que puedas, digamos, desarrollar esta explicación, para ver hasta dónde los consensos son significativos o están en la antesala de disensos relevantes a la hora de decidir el modelo que nos regirá. Vamos a dedicar el tiempo suficiente y para ello hacemos una pausa. Ya lo ve, estamos discutiendo sobre la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión que están por venir en ya la discusión de las próximas semanas. Esto es Observatorio de TV UNAM, regresamos en unos segundos.